Junto con quienes integran las comunidades educativas, la Agrupación de Educación del Partido Socialista busca poner en diálogo temas de interés que hacen a los procesos educativos de nuestro país. Queremos poner en el centro las voces de quienes son partícipes activos de la educación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Karina, estamos con Carlín y vamos a entrevistar a Fernando Prego, que es presidente de AFUPRIM. Contanos de dónde venís, de tus compañeros, de la organización, para darla a conocer a la población a quienes no la conozcan. Bueno, primero que nada, el agradecimiento por el espacio, por permitirme estar aquí con ustedes e intercambiar sobre la situación que estamos viviendo a nivel de lo que son los funcionarios no docentes, la Asociación de Funcionarios de Primaria, funcionarios no docentes que estamos nucleados dentro de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria. Reivindicaciones muchas, pero vamos a hacer todo lo posible por hacer una síntesis brevemente. No hay que dejar de lado que la transformación educativa se llevó absolutamente todos los titulares, transformación educativa inconsulta de los docentes, con un nivel de desaprobación gigantesco, pero dejó de lado un montón de situaciones que se vienen planteando, denunciando y reivindicando desde hace mucho tiempo. El mayor en estos momentos es la violación de la ley 18508 de negociación colectiva, puntualmente el que está ocurriendo en la división adquisiciones y logística, que es nada más ni nada menos que el Departamento de Almacenes y Distribución y Compras y Licitaciones. ¿Por qué digo nada más ni nada menos? Porque desde mi punto de vista es uno de los más importantes que tiene la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Sin duda uno de los más importantes. Del trabajo bien realizado en esa división depende de que a las escuelas, a los jardines de infantes y a los centros de estudio lleguen, entre otras cosas, los materiales de estudio en forma correcta. Muy buena jornada para todos. Habla Carlín, como me decía hoy Cari al principio. Estamos con Fernando de AFUPRIM, que ha denunciado en reiteradas oportunidades situaciones que no son ajenas, no solo ocurren en AFUPRIM, sino que también ocurren a lo largo de la educación. Decía Fernando que la reforma educativa se llevó todos los telones, pero hay cuestiones de ejes que son transversales a toda la educación, como los recortes que hacen saltar varias situaciones y que ponen en evidencia varias situaciones administrativas, como la falta de representantes, la falta de diálogo, que no va solo la reforma que incorporó la LUC al sacar los representantes de los docentes, sino que también va al escuchar a los trabajadores organizados, a respetar los convenios salariales firmados y los convenios de trabajo firmados, como nos decía Fernando. Es decir, estos hilos transversales que es al mundo gigante de la ANEP, este organismo enorme, se van reiterando. Se han visto en otros espacios, lo hemos visto en otros lados, pero ahora se reiteran en los funcionarios no docentes de primaria que están denunciando algo. Si bien es algo que afecta personalmente a los trabajadores, para la vecina, el vecino, la familia, el chico, la chica que está en su casa, se va a ver quiénes, los que van a una institución privada o los quintiles de mayores ingresos, no, justamente aquellos que están esperando el kit de aula, el kit del cuaderno, aquellos que el Estado beneficia de alguna forma para poder darle una ayuda para atender esas necesidades y hacer una educación inclusiva realmente. Entonces, esos van a ser los más perjudicados y esos hoy en día no les va a llegar los materiales. Es sorprendente poner en dimensiones esta situación que llega justamente una vez más el hilo a los más desprotegidos y vulnerables. Es así, ¿verdad? Un par de puntualizaciones que estoy convencido son necesarias hacerlas. Primero, aquel falso concepto de eliminando los consejeros en los diferentes consejos, transformándolos en direcciones, iba a generar desburocratización en la administración. Falso concepto, diría yo, porque lamentablemente lo que generó, trabajando, como le llaman y les gusta llamar permanentemente en clave ANEP, a los consejeros actuales,
Lo único que generó es atraso en la prosecución de los trámites administrativos, en las resoluciones de prórroga de servicios, de ceses, de traslados, de permutas. Algunas escuelas, puntualmente en este año, comenzaron con algunas faltas de docentes, pero sí, efectivamente, por negligencia en las resoluciones, comenzaron sin auxiliares de servicio. En muchas, no fueron pocas, a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, ese concepto de la desburocratización en la realidad no es tal. Quiero volver un poco al tema que nos compete, que es la violación de la ley de negociación colectiva. No es la primera vez que ocurre. Sabemos perfectamente que 4 divisiones, no una, sufrieron esta situación. En un momento en la división gestión humana, cargo por concurso, el de director de división, fue puesto a dedo una maestra sin formación administrativa para dirigir nada más ni nada menos que la división gestión humana, la que entre otras cuestiones trabaja con provisión de cargo, con concursos y todo lo relacionado a eso. Preocupa y mucho. Programa de alimentación escolar. Todos recordaremos que en el año anterior hubo un recorte de 200 millones de pesos. Es gravísimo eso. No olvidemos que en el año anterior, 4 días, los chiquilines se quedaron sin alimentación previo a la semana de turismo. Pero bien molesta cuando el sindicato, en su conjunto la federación, realiza una reivindicación haciendo un paro y a los ojos de la sociedad queda plasmado en todos los medios de comunicación: dejaron los niños sin comer. Dejaron sin comer los niños permanentemente las autoridades de primaria del CODICEN. Y no olvidemos que los niños nos deben de comer los 188 días hábiles de clase, deben comer los 360 días hábiles de clase. Si deberán de generarse políticas sociales para que eso ocurra realmente. Y no fustigar a un sindicato cuando emplea una medida sindical de este tipo. Bueno, yo lo que quiero agradecerle en estos momentos es a la Auditoría Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas, que es de este gobierno y que es de esta administración. ¿Por qué digo esto? No lo digo irónicamente, lo digo porque en definitiva generó en un informe todo lo que nosotros denunciamos. Todo lo que el sindicato denunció, un informe de este gobierno le dijo a primaria que hay falta de recursos humanos, debe haber una renovación de la flota de transporte, falta de formación en los funcionarios que están desempeñando labores en esa división, falta de mandos medios. Hay directores y después hay administrativos. No hay un jefe de departamento, no hay un jefe de sección y un jefe de sector. En definitiva, sos administrativo o sos director. Una cosa que no ocurre, creo yo, en ninguna administración pública seria. Después lo otro, las condiciones de labor de los funcionarios son lamentables, sin salidas de emergencia, con los extintores vencidos, con condiciones inhumanas para poder trabajar. No puede haber alcohol en gel, entre otros ejemplos que puedo dar, por mucho tiempo, porque se echa a perder. Por lo tanto, hay que repartirlo volando prácticamente. Son las condiciones que venimos nosotros denunciando desde hace mucho tiempo y que por suerte un organismo público de esta administración lo denunció y le tenemos que agradecer. Y hoy, en una instancia en la Dirección Nacional del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, vaya si lo dije. Estamos reivindicando lo que es la ley de negociación colectiva, denunciando los atropellos permanentes, pero también estamos reconociendo que hay una administración pública de este gobierno que dijo lo que está diciendo el sindicato. Podemos enumerar un montón de situaciones más. Falta de personal en todos los departamentos y en los escalafones que ustedes quieran. Elijan el departamento y yo les digo qué es lo que falta. Te voy a dar un ejemplo. En Río Negro no hay choferes. En Rivera no hay arquitectos residentes. La elección de cargos en el departamento de Flores se debió paralizar porque el único funcionario de provisión de cargos se enfermó. ¿A ustedes les parece que puede haber una educación pública de calidad cuando todos estos problemas surgen? Es imposible. Hasta hace no menos de una semana y durante 30 días, y no exagero, 30 días, el edificio José Pedro Varela estuvo sin teléfono. ¿Ustedes en su casa estarían sin teléfono un día o 2? Yo no. Pero la Dirección General de Educación Inicial y Primaria permitió que el edificio estuviera sin teléfono durante 30 días. No pasó en la historia. Las elecciones de cargos se cayeron entre el 22 y el 24. El sistema de abono de transporte docente se cayó durante varios días. Pero para la prensa está todo bárbaro. Para las autoridades
y para la información que surge de la prensa está todo bárbaro y no está todo bárbaro. La verdad que agradecemos, Pila, algunas cuestiones que pusiste sobre la mesa. En particular, visibilizar esta falsa contradicción que los medios de comunicación siempre hacen ver y que las autoridades de este gobierno mencionan, que es el tema de la alimentación escolar y las medidas sindicales. Ese es un tema que realmente la población debe saber y debe comprender, que cuando los trabajadores de la educación paran para defender los derechos de los estudiantes y de los trabajadores, porque cuando mejoran nuestras condiciones de trabajo, mejora la educación que les brindamos. Entonces, esta cuestión de cuántos días o cuántas horas hay comida o no hay comida en la mesa de los niños es como bastante cruel y nos parece genial que haya llegado a esta conversación ese tema. Y por otro lado, primaria es el subsistema más grande, entonces todas estas cuestiones organizativas que se mencionan tienen que ser visibilizadas, porque no funcionarían los centros educativos sin los funcionarios administrativos, de gestión, de servicios, y nos parece genial que se visibilice. Me encantaba el maratón de reclamos que estaba haciendo Fernando, porque visibilizaba la situación. Pero es importante que cada uno dimensione la situación, porque cualquiera de nosotros puede entrar a cualquier red, a cualquier lugar y ver que al menos en el día una denuncia sobre algún centro educativo se encuentra, o que los grupos están superpoblados con 60 estudiantes, 49, 50, o que falta auxiliar de servicio, o que la alimentación no llegó, o que no sale una solicitud de documentación que pidió porque no hay administrativos, o porque se llueve el edificio, o porque no hay bancas. Es decir, han sido consecuentes. Y esto derriba nuevamente el mito en que se gestiona mejor con menos plata. Eso es mentira. Se necesita una educación de calidad con recursos. Y si no hay recursos, no hay gestión que la venga a levantar a cualquier administración. Entonces, lo importante es, con estas situaciones, visibilizar que no hay gestión si no hay recursos. Que se cae el mito de que con menos plata se hacen más cosas. No me quiero olvidar de algo que es recontra importante, que son las respuestas de la dirección de primaria en cada bipartita. En escuelas de tiempo completo, en escuelas de tiempo extendido o urbana de doble turno, donde antes habían 5 o 6 funcionarios, hoy hay 2, o pueden haber hasta 3. En poblaciones escolares amplias hay falta de auxiliares. En escuelas rurales, en educación especial, en escuelas de práctica hay falta de auxiliares. La matrícula, el padrón de funcionarios públicos, y es un dato real, objetivo, y lo pueden comprobar cuando quieran, bajó del 2020 al 2022 considerablemente. Cuando se pregunta por esto, las respuestas son estas, y es lo más preocupante: la tercerización del servicio, el régimen nuevo de contrato, que es la aberración más grande y el retroceso más grande de las últimas décadas, que entre otras cuestiones genera un estatuto paralelo al ya existente, entre otras cuestiones genera sanciones disciplinarias que pueden perfectamente provocar la destitución del funcionario, entre otras cuestiones, 2 años consecutivos de baja calificación, al igual que los docentes, para los no docentes en estos momentos, o peor todavía, razones de servicio, y vaya a saber que pueden ser las razones de servicio cuando el término es muy, muy amplio. Preocupa mucho, porque la tercerización del servicio implica mayor cantidad de cooperativas sociales, mayor cantidad de empresas tercerizadas y, ¿por qué no?, mayor cantidad de partidas para gasto de funcionamiento, que son las que contrata el director de la escuela. Y vaya si será importante mencionar esto, porque el director de los centros escolares no está para ir a buscar el recibo de sueldo del funcionario, ni para ir a una gestoría, ni para pagarle al funcionario. Está para gestionar un centro educativo. Y habría que desligarlo de eso. Pero en estos momentos, tanto que nos costó a nosotros allá por el 2006, 1 de marzo del 2006, no me quiero errar de la fecha, pero en el 2006, cuando regularizamos, después de muchos años, 3.100 funcionarios, hoy lamentablemente volvimos al escenario de los primeros años del 2000, década del 90, 2000, donde estamos en estos momentos con muchísimas partidas, con muchísimos servicios tercerizados, y muchísimas cooperativas sociales. En definitiva, no se da lo de igual función, igual remuneración, justamente por esa precarización del trabajo que estas autoridades de primaria pregonan a los 4 vientos.
En otra conversación que teníamos, Fernando, también hablábamos de la situación de las partidas de complementación. Es decir, hoy a lo largo y ancho del país hay funcionarias de auxiliar de servicio que se desempeñan como cocineras y no reciben una complementación acorde, a pesar de que por ahí hay una lista y hay ya como acuerdos a implementar. Y que han llegado reclamos de todos lados. Yo sé que la Asociación de Trabajadores siempre está recibiendo, pero bueno, es una situación a atender y que requiere también regularización en esto, en que es, bueno, trabajo, remuneración acorde y correspondiente. Parte de la gran cantidad de inequidades existentes que hay en uno de los desconcentrados, el desconcentrado más grande que tiene primaria en todo, y que tiene la ANEP, parte de las inequidades. Lo que no puede existir es que haya menos del 10% en compensación por ser encargado de la cocina. Eso no puede pasar. Nosotros nos oponemos, pero tajantemente. O están, y ahí hay que ver el presupuesto si da o no da, todos compensados en la función de cocinera o no están. Me niego rotundamente a que menos del 10% tengan esa compensación, porque es tan importante desempeñar tareas en un servicio de comedor, en una escuela urbana de contexto sociocultural crítico de 300 niños, como en una escuela rural para 20 niños. Es tan importante, ¿saben por qué? Porque la responsabilidad es la misma. Y pueden haber problemas en una o pueden haber problemas en otra, pero la responsabilidad va a ser siempre la misma. Por lo tanto, parte de las inequidades es corregir eso. Parte de las inequidades es corregir lo que en estos momentos estamos terminando de definir en la DINATRA, mejor dicho, el año pasado, que es pagarle a los que trabajan con los presupuestos mensuales en las inspecciones departamentales. Pero es un proceso de discusión permanente que esperamos que en algún momento estas autoridades de primaria generen cierto tipo de apertura, cierto tipo de diálogo que nos ha costado y mucho en estos últimos 2 años. En estos 2 años de gestión, en definitiva. Antes de empezar esta conversación en el podcast, estuvimos charlando un poco y hablábamos de que coincidíamos, de que en mi caso yo soy de AFUTU y él ha militado bastante con compañeras de gestión y servicios de AFUTU. ¿Ustedes ven que se repite entonces la situación con los funcionarios de gestión, de servicio en AFUTU, en primaria, en secundaria? O sea, que esta precarización es una política general, es algo que solo le está tocando a primaria. ¿Qué diálogos tienen con los compañeros para verificar o descartar esto? Ver el universo de trabajadores ANEP es ver un mapa de inequidades. Ver, por ejemplo, que hay una diferencia salarial entre choferes genera preocupación. Jamás vamos a ir en contra del que gana más, sino tenemos que ir de alguna manera buscando caminos para que el que gane menos esté igualado al que está ganando más. Doy el ejemplo de choferes porque es en el último tiempo uno de los más trabajados fuertemente a nivel de la coordinadora. Hay más, sin duda. Lo que no puede ocurrir es esas diferencias abismales en el mundo, en el universo que hay de trabajadores no docentes, y eso que debería de ser igual función, igual remuneración, no se da. Lamentablemente no se da. Puede ser problemas que se vienen dando por años, sí. Pero yo creo que en algún momento tenemos que llegar a esa igualdad con justicia, me gusta decir a mí. ¿Cuándo somos iguales con justicia? Cuando logramos que todos, en la función que desempeñamos en los distintos desconcentrados, voy a citar un ejemplo, que el funcionario responsable de la regulación de trámite de Codicen, de UTU, de secundaria y de primaria ganen lo mismo. Que la nutricionista o que el abogado o elijan el perfil y el escalafón que quieran de los 5 consejos de formación y educación, ganen exactamente lo mismo. Eso generaría eliminar esta brecha actual. Que hay que laburar mucho para eso, no hay ninguna duda. Que los diferentes actores de los diferentes organismos de los sindicatos deben de laburar y ponerse de acuerdo también. Hablando un poco de laburo y del trabajo de los sindicatos, yo quería aprovechar el espacio para reconocer el trabajo de AFUPRIM, más que nada de Fernando, que se puso la camiseta, insistió en la pasada rendición de cuentas, donde había una situación de inequidad completamente presentada, donde había funcionarios que tenían que pagar sus abonos, sus pasajes para ir a trabajar. Era una situación no de este gobierno, sino que se venía arrastrando desde hace tiempo, y que si uno hacía el saldo final, cuánto cobro y cuánto gasté en boleto, era realmente alarmante para la situación de esa familia, que era una cantidad considerable de funcionarios. Bueno, AFUPRIM logró
considerar eso frente a los legisladores, golpeó puertas, estuvo en los despachos, anduvo atrás, visibilizó esa situación y bueno, se pudo considerar la rendición de cuentas, pero un poco, Fernando, contarnos cuál fue toda esa situación. Qué bueno que lo recordaste. Son tantas cosas que qué bueno que lo hayas traído acá a la mesa. A ver, fue un camino largo, en algún momento hasta angustiante, te diría yo, porque lo loco de todo esto es que las autoridades primarias decían que no había dinero, pero cuando eran convocados por las diferentes comisiones decían que había margen presupuestal. A ver, sí, pero hagamos un relato cortito de la historia. Ya por el año 2010, a ver, los abonos de transporte desde hace 30 y pico de años, 31, 32, yo lo vi hace muy poquito tiempo, es obtenido para todos los docentes del interior del país, por ley, para todos, absolutamente para todos, directores, subdirectores, profesores, maestros. Bien. Eso nosotros lo tomamos allá entre el 2007 y 2008 y en el 2010 logramos que las auxiliares de servicio, las que menos ganaban, las que menos ganan, vamos a hablar también en presente, el salario también obtuvieran con los mismos factores que lo tienen los docentes, o sea, 5 kilómetros de distancia, centro escolar, domicilio, poder tener ese beneficio. Y nos propusimos una meta que era que todos los administrativos de las diferentes inspecciones departamentales del interior del país tuvieran ese beneficio. Nos costó hablar, bueno, tú hiciste un relato cortito, pero nos costó hablar, te faltó Servicio Civil, Códice, Ministerios, bueno, hablamos con un pueblo. Se logró en enero del 2022, en enero del 2021, se logra a través de una resolución de la Dirección de Primaria, firmado por la Directora General y la Secretaría General, que había margen presupuestal. Lo cómico, pues yo creo que ahora puedo decir que es cómico. Pocos días antes, el director de Recursos Financieros nos había dicho que no había margen presupuestal y que era inviable esa propuesta, hasta que fue citado por la Comisión de Diputados y en un par de preguntas que se les hizo, ahí quedó en evidencia que sí había dinero y que el costo que financiaba la erogación de estos abonos de transporte no era tan grande y que se podían incluir nada más que a 102 personas. 102. No estamos hablando de un gran número, ni de miles, ni nada por ahí. 102 personas en todas las inspecciones departamentales. Fluctúa inclusive. Pueden llegar a ser menos por los ceses, por las renuncias, lamentablemente por algún fallecimiento también, pero pueden llegar a ser menos de 100. Y bueno, y se logró. Debo reconocer que en esta administración logramos obtener los boletos de transporte gratuito para todos los trabajadores no docentes que se desempeñan en las inspecciones departamentales. Y cuando hablamos de desempeñan, estamos hablando no solo de administrativos, estamos hablando de nutricionistas, estamos hablando de choferes y estamos hablando del equipo de profesionales de las escuelas disfrutables que trabajan también en las inspecciones departamentales. No es poco, yo creo que es un logro muy importante, es un logro de AFUPRIN y te agradezco enormemente que lo recalques, yo también lo remarco, es un logro de AFUPRIN y es un logro de la insistencia, sin duda, es un logro de la insistencia. Ojalá que la insistencia provoque que no se viole más la ley de negociación colectiva, que cada vez que haya una reestructura se convoque a diálogo, pero no al director de esa oficina, sino al sindicato, que cada vez que hayan cambio en los perfiles y mayores responsabilidades para los funcionarios haya un diálogo mínimo con las autoridades y ojalá caiga la precarización del trabajo y aumente la dotación de recursos humanos públicos. Bueno, la verdad que es reconfortante ver cómo la lucha sindical organizada y seria, buscando argumentos, recabando información, viendo los números, haga a las autoridades en algún momento hasta llegar a entrar en razón y, bueno, ceder. Entonces, bueno, ahí vemos cómo todo este cúmulo de experiencia y de actividades, etcétera, da resultado y no es en vano. Entonces, de mi parte, obviamente, felicitar. Sí, yo le decía que no todas son buenas para contar y que me parece dejar en claro que no fue una como
que surge de abajo, que no fue gracias a las autoridades ni a la administración actual, sino que fue a la insistencia, a la perseverancia del sindicato y de AFUPRIM permanentemente. Para mí fue un logro y por eso lo recalco constantemente. En esta situación donde todo es recorte, donde, como decía hoy al principio, que uno entra a cualquier red social, Facebook, Instagram, Twitter, se va a encontrar en el día al menos una publicación de reclamo en todo el Uruguay. Es decir, la situación de la educación está yendo una ola de recortes que se está empezando a notar y a visibilizar. Y con menos funcionarios públicos, como decía hoy Fernando, que un auxiliar de servicio, nosotros ahora a través de la secretaría del diputado Enzo Malán, nosotros cursamos pedido informes justamente para saber cuántos menos funcionarios, en este caso auxiliares de servicio, menos hay y en qué situación contractual está, porque también hablábamos de esa vinculación o contratos que le podríamos llamar precario, Fernando, en algún sentido, porque no establece ninguna garantía para los trabajadores, ningún otro tipo de beneficio. Puntualmente con el contrato nuevo de régimen en función pública, yo creo que es un contrato que genera retroceso. No solo por lo que dije hace un ratito de que genera dos tipos de sanciones que generan, valga la redundancia, destitución, sino porque marcan un paralelismo con el estatuto madre en estos momentos, y vos en la misma oficina o en la misma escuela podés tener dos caracteres de cargo distintos siendo funcionarios públicos. Yo creo que eso no debe ocurrir en ninguna administración pública seria. Seria no debe ocurrir en ningún lado. Pero lo que tú decías, un sindicato serio, un sindicato que realmente, como dicen los adolescentes o los no tan adolescentes, se ponen las pilas, yo creo que logran cosas. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirles que en 32 años AFUPRIM jamás llevó a las autoridades de ningún partido político, y acá lo quiero recalcar eso, a la DINATRA. Y el año pasado, por primera vez en 32 años, AFUPRIM llevó a la DINATRA por violación de un acuerdo con la administración anterior. Fue muy grave lo que hicieron las autoridades de primaria. Paralizaron expedientes no por 2 meses ni por 3, por más de un año en algunos casos. Yo repito, y peco de pesado, cuando las autoridades del CODICEN de ANEP entran a la prensa y están por todos lados diciendo que está todo bien, no está todo bien. No está todo bien, y nosotros hacemos desde lo poco que podemos hacer, lo posible para en forma conjunta con las autoridades primarias presentar propuestas. A veces podemos ser escuchados, pero realmente debo decirlo que en este periodo de esta administración ha sido muy poco. Muy poco, ¿por qué? Porque si no, no hubiéramos terminado en la Dirección Nacional del Trabajo. Y si no, no estaríamos teniendo bipartitas increíblemente en el Ministerio de Trabajo. No pasó nunca, no pasó nunca. Y es lo que está sucediendo en estos momentos. Yo les agradezco enormemente el espacio, que no debe ser únicamente de decir lo que está sucediendo, sino también un espacio de reflexión. Y yo quiero decirles con ustedes que estamos muy preocupados. Y ocupados, porque como te decía recién, les decía recién a Karina y a Carlitos, el padrón de funcionarios públicos baja, las responsabilidades aumentan, el trabajo cada vez mayor y no estamos bien. Muchas gracias realmente. Un gusto realmente estar con ustedes. Un gusto, y realmente todo esto, creo que las palabras del compañero son una invitación a que quienes son trabajadores de la educación y todavía no lo han hecho se arrimen a sus sindicatos. Los sindicatos son lugares de solidaridad, de lucha, donde se consiguen cosas, son lugares donde respaldar a los compañeros en momentos duros, y sí será un momento duro para la educación. Y por otro lado, creo que es un llamado a la población, a las familias, madres, padres, abuelos, tíos, familiares de los niños que van a escuela primaria, a escuchar lo que está pasando con los trabajadores de primaria y también solidarizarse, respaldar, tratar de participar en los lugares para reivindicar que los trabajadores de primaria merecen dignidad, merecen reglamentaciones justas, que estén equiparadas entre todos los funcionarios, y bueno, y que todo eso hace la educación de sus niños. Bueno, por eso las gracias enormes. Sí, el saludo enorme a Fernando Prego, el presidente de AFUPRIM, de la Asociación de Trabajadores Primaria, Trabajadores No Docentes, que está dentro de la FUMTEP.
8.200 trabajadores. 8.200 trabajadores, vaya si será considerable esa cifra. Y ha bajado, dice Fernando. Bueno, te agradecemos. Vamos a seguir en este espacio fomentando la reflexión y denunciando situaciones que se dan, algunas buenas y otras que son la mayoría lamentablemente no tan buenas. Pero gracias, Fernando, por este espacio. Nos despedimos y toda hora libre es una oportunidad de acercarnos.